Hola, ¿qué tal? Takomon Hayumbuchoite Oyoshuk en línea. Nuevamente me da mucho gusto saludarlos en esta hora. Que bueno, Colial Cajualtic, Timechelán, Yakal Chakusha Bondonig en estos momentos, ya que ha pasado una semana de actividades, una semana de trabajo para los que descansamos en este día, pues Colial Cajualtic, que Chelán Te Oyoshuk en otro lado, en línea. Así que bueno, ahorita es paso vital saludar a mi hermano Ik, a mi amigo Ik Mauro González. Y aquí voy a estar checando a ver mucho pas conectar a Bonico, a ver mucho tashkopostalel, a ver mucho tashaktalel algún mensaje. Así que me da mucho gusto que Chelan esté pendiente Oyushuk en nuestras transmisiones. Ahora quisiera en este momento repasar, platicar Tajakwashuk, ya que mucho Yakalcha Chanik Batel el estudio acerca del Éxodo, y esta semana las Chantik acerca de la Pascua. Pero yo quisiera ampliar un poquito, ya que entender esto de la Pascua, hermano Etik, amigo Edito Común, pues es muy crucial, muy importante para que Shkaitik el plan de salvación. Recuerden que hay mucho Teoyoshuk, hay mucho Chakal Chakelonita Facebook. Los invito a que, bueno, terminando aquí la transmisión, Shabatik también de YouTube. En el YouTube te doy de pantalla, Chataik Hasbi Esperanza TV Chiapas Haetsmiti y canal de YouTube, para que Chelan Sha Sautik y Melataik el canal de YouTube. Puedan ustedes también suscribirse. Bueno, que Chelan Chapasik suscribir, porque de esa manera Sha Kolta Bike acerca de este ministerio. Bueno, Taskantash Kalbes Melol, Belchabeluk, Uyelan, Kuchaal, o Kusishlox Melol, Ti Pascua, las Paz, instituir Ti Kahualdik para el pueblo de Israel. Bueno, pues este global Israel, pero más tarde o más acá el Kahualdik cuenta el Shkaldik las Paz cumplir. De hecho, que hermano Tax Kotolikin, porque el israelítico pone Spasik celebrar 7 fiestas, Hukum Quintas Spasik festejar. Y la primera fiesta, Ja Kuchal Ochtikinbil, la fiesta de la Pascua, Haldi Kuchal Chandik durante esta semana. Pero en esta ocasión quisiera decir, Tascantashkal, que Uyelanti Kot Tatzutzel en la vida de Cristo. Es muy importante de hecho que el pueblo de Israel tibone taspasik 7 fiestas. Chanim kin snitosba ochtiginbil, como la fiesta de la primavera, y también las fiestas del otoño. Chanim kin taspasik ta epelaltik shkaldik, y otro oshim quintas pasik taslaje baljachelavil. Bueno, alautas chantik subukubalti fiesta, porque bueno, muchos tiempos chantik skotol sería muy amplio. Es más, likuchali fiesta de la Pascua shkaldik stoke, pues para que shkai betik smelole, pues epal tiempo, epal horas kan. Más o menos cadinos como un resumen para que Yelan Shkai Betix Oplal, para que tengamos una visión un poco más clara acerca de la fiesta. Ahora escucha Chakal Boshuk ti chak pas bilikin o yaloli kabaltikwane tas pasik tikin, escuchar el pueblo de Israel chanim quinta snitosba, y otro oshimkin Beyel o Mastas Lahem o Mastas Akaltas Pasik. Bueno, Chkaldigabay es que li Oshim Kin Busnitos Batas Pas el pueblo de Israel, Katas Pas representar el ministerio terrenal de Cristo, Aluk Ay Tikabaldik por primera vez o en su primera venida. Y en las otras fiestas, li 3 últimas fiestas, Chkaldige, Hatas Shalbes Koplal o Hatech Loxmelol en su segunda venida.
Por eso, todos coplal timiocha cancha vaya kusich kota pasel en la segunda venida de Cristo. Entonces, está el tic a través de las fiestas, a través de los rituales que el pueblo de Israel pone, pero solamente era como una representación. Por eso, en esta ocasión, cancha calbot, que tita Biblia, hoy tastatic como tipo, Biblia, tipo que es simplemente como un ejemplo, como una figura, como una sombra. Es que la Biblia hoy tastatic chabel loil que hachal tipo y antitipo. Li tipos que se puede traducir, bueno, de hebreo, en la pantalla, de YouTube o de Facebook, tipo, hashlox melol, pasa el traducir como ejemplo, figura, sombra, modelo o maqueta. Pero también en la Biblia tastatic lo que es el antitipo. El antitipo es el cumplimiento, buitas paz cumplir, ejemplo, la ya comel ticabal. Así que el ejemplo simplemente es algo muy sencillo de una realidad mucho más importante, mucho más amplio, en la Biblia como el antitipo. Entonces, el tipo es algo sencillo, escuchar junuk maqueta, escuchar junuk ejemplo, escuchar junuk skelumil, para que yo sky betixmelol es lo que realmente le cabaltic las anlayal. Por eso en la Biblia, no solamente en la Pascua, en la tipología bíblica, teitashkildik, kuyelan taspas, aclarar, kuyelan ti cabaldik, tas cantas, jambesmelol, acerca del cumplimiento. Por ejemplo, ahorita static de 1 Corintios 10, 1 al 6, teita static la explicación que el chal de apóstol Pablo, oyelan, de pueblo de Israel, echikla en el mar rojo, echik, la estuchik, el mar rojo. Pero realmente, el chal besmerol, de 1 Corintios capítulo 10, 1 al 6, tetastaticta ilel, tetastaticta ostiquinel, tetashambes melol de apóstol Pablo, que a través del mar, a través de que Gelavik Batel en el mar rojo, telahichik como un bautismo, un ejemplo, Skalditastatic, Gelavik, teyutil ti mar rojo, entonces simbólicamente el pueblo de Israel te la el bautismo a través del agua, con chal. Entonces, hay muchos ejemplos que en la Biblia, el tipo y el antitipo. Entonces, el pueblo de Israel, entonces realmente, Hanosh, las pasik como una sombra, como una figura. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, claramente, que escuchar las paz del tabernáculo de Moisés, y también Hebreos 8:5 tashal, que el tabernáculo de las paz de Moisés boné simplemente era una figura, era una sombra de las cosas celestiales, escuchar al bel de Moisés, cada luz las paz, el tabernáculo, cada luz las paz, el santuario y las yalbe, que unos ejemplo. De hecho, que hermano tak autas kildik, skotolti rituales, skotolti kinetik, cositas pasik, el pueblo de Israel tibone, pues escuchar claramente el apóstol Pablo tita Hebreos 8:5, levis elu bilnoosh, lejanos un ejemplo. El santuario de de Moisés era como un ejemplo. El sacrificio de Moisés o el pueblo de Israel de Boné, cosila hichik albel, chavichik tal el chich, chamilik chich, como sacrificio.
De hecho, la figura principal o las cositas pasiklita Pascua ja titashich mileli chige, pero lichig tasmil el pueblo de Israel Maugyun hach pohwan lichige realmente muyuk pohwan lichige likusin tash pohwan realmente ja likahwaldik del pecado ja likahwaldik tas pohotik litamulile, pero para que shkai betixmelol, para que shkil betixmelol, y también escuchar jun profecía la yal likahwaldik shkaldik litabone la yal ve al pueblo de Israel que tiene que taspasik celebrar tiene que taspasik celebrar la Pascua. Era solamente como un ejemplo, era como una maqueta, era como algo yunkelulnosh, porque realmente el sacrificio tashkelab por la humanidad mauk tal, sino que ayak kuslehal li kabaldik li tasbati banumile. Por ejemplo, también tan Números capítulo 21:6, bueno, que diga en la pantalla. Recuerden que el libro chaval edición, chaval editores, todo en vivo y acá pasa el batel, así que puede que cometamos uno que otro error, porque realmente eso pasa cuando lo hacemos todo en vivo. Pero escuchen la estática Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Titan Números que en el desierto tala chonetik, tala chon, pero dimantala hichakbelti Moisés lichon chtivane, entonces chamel san hun chon chute li Moisés y tibucho las que lichone muy butas cham, sino que chkushi shilahich albelti ti Moisés. Ahora, ahorita que él dicta el libro de Números, ¿cómo es posible que chtivanti chonetique chalta el libro de Números y de repente melsanel jun serpiente de bronce? ¿Acaso Oisjuel ti serpiente de bronce o cucha algo que las paz ordenarle cabal de a veces hoy mushkai betixmelol? Pero a la lukta chantik, a la lukta keltik, discobli cabaldik, teisha las jambes melol, ti cabaldicta San Juan 3:14, la hich albelti Nicodemo, hechcochal ti Moisés las paz levantar o las toy la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La hich albela Nicodemo, hechcochal ti Moisés las toy licochon en el desierto, y el pueblo que miró a la serpiente de bronce muy bucham simplemente era un ejemplo cuyelan tikabaldik chich batel tijmultique. Escuchalich hokanel ta teshkaltikli chon en el desierto, hechelan la hipanel ta kurus li kabaltique. Entonces, hay varios ejemplos que se las calza, un tipo y otro un antitipo, un ejemplo y hoy un cumplimiento. Por ejemplo, lichon y chtielik, el pueblo de Israel está desierto, hashloxmelol, la contaminación del pecado. Pero el dibucho de las que lichon hipilta ta bronce las melsan de Moisés, entonces las taik kush de halik o muy buschamik tasvene no alichone. Entonces Kuyelan chkak di cuenta uncha es que ti ejemplo kuyelan imta bil comerita Biblia simplemente jun profecía que escuchar chkal betiscobra lichone que hoy mismo kaholik las jambes melol que chelan ochal jich vaanel o jich kipaneli chonta desierto las paz de Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero el cumplimiento de ese ejemplo, de esa profecía. Entonces, detalles de la Pascua, coyeran la yali cabaldik, tohechanos vina o cuéntales que tohechanos jamal la yali cabaldik,
Tuachemshono jamal cuyelan las paz cumplir ticahualtic a través de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua que hermano lis cumplimiento ja cuyelanti hay kushiuk y hay chamuk tahtoholaltic licahualtic. Ese primera Pascua que las paz del pueblo de Israel, te vaya Pascua las paz de Teclum Israel aluglo y telete a Egipto y un hech como la hich albel a Moisés, la hich albel y un hech chachanom dasik a Bala banishnabik de generación en generación, y el pueblo de Israel hecheran las paz cada año durante más de 15 siglos, durante más de 1500 años hecheran las paz celebrar el pueblo de Israel. Bueno, hasta que llegó el cumplimiento a la lukti kabaldik tal chamuk, porque el cordero pascual, o especialmente el cordero de la Pascua, representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, takel diga belik kuyelan o kuyelan las kalni kabaldik taspasik celebrar la Pascua. ¿Cómo debía de celebrarse la Pascua? Teitastatik en el libro de Éxodo capítulo 12, teitastatik uyelanti kabaldik la orden tastoholal el pueblo de Israel. Timimuy tu paso a suscribir de este canal, paso a suscribir. Así que tashal tilibi en el día 10 de este mes, shilahiyali kabaldik, bueno, solo para que calbetika vais coblal. Tita día 10 de Nisan, tis calendario ti Israel tiene que taspasik celebrar jun tot chich, y las características de esta Éxodo capítulo 12 que tachal, el animal será sin defecto, macho de un año. El primer requisito talastuhik kot chich muy ukosi iptashai, stotli chihen y chiomalchih, un año. Y también muy ugla kosichich asbel hunuk sbakil, y tiene que chich la gesel completamente, y timi hoy las paz sobra yuntashich chikel skotolitaje. Indicación la albel a Moisés. Tiene que ser un animal sin defecto, macho de un año. No debía quebrarle ningún hueso. Debía ser comido completamente, y timi olas pas sobra las calcha tiene que tashich chikel. Ahora qué hermano, Levi jametas pas representar el ministerio de Cristo. El animal será sin defecto. Chaval cosi chamel, chaval cosi chopol, chaval cosi ayantas tojolal, representaba la vida de Cristo sin pecado. Abayaluk, sin pecado. Ahora, que el cordero debe de ser de un año, seguramente muchos chanayats única chihik, muchos chavos tiquiniklits un chije, shana eglekti buiti chiste un año chio mal chisto. O sea, maok tan mimi, pero tampoco chcaldi que jajun tot chij, o sea, jun mol chij. Está en su juventud, chcaldi jun chij de un año. Pero ahora el ejemplo de Cristo, Hayim Sjabilal Chamli Kabaldige a los 33 años. Keremalto Maukmol tampoco era tan joven, así que Cristo las paz cumplir esa profecía que la yal likabaldik o el requisito que la yal likabaldik, y no debía quebrársele o muy chich kasbel hunux bakili chije. Recuerden que Hechelán taslahesik y alaluk las pasik analizar ti soldado de tige, porque no pem shaik bone o la costumbre bone ti alal chaval
tibucho chichipanel en la cruz, pero me chabal chameme, tascasbic yacan para que shak yalele yalale y te chamó, pero no, en el cumplimiento, a lo chamli cabal de que no fue necesario quebrarle el hueso, cochal, porque las pasé constatar que Cristo ya había muerto. Así que, así brevemente, Chacal Boshuk, que Hechelán li Kabaldik, las paz cumplir completamente, Koyelan profetizado hoy, li Taskop li Kabaldik. Kushi ora, Chich pasel celebrar, Kushi ora, las pasik celebrar, o Kusik Akalil, el día 10 de Nisan, Kochelas Kaldiksham, Taskakalil la Honem li Nisane, Halat Bas. Bastuhik lichige. Esto, bueno, Éxodo 12 Tashal habla a toda la congregación de Israel, diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Así que, el día 10 de Nisan, Bastuhik talel lichige. Así que era la fecha límite. La fecha límite. Tienen que seleccionar el candidato o li chih kehechelan tashhelab en el sacrificio. Ahora taslikel tashkalbetika baixkoblal de qué manera se cumplió esta selección. Así que el cordero tiene que tashich pasel seleccionar y tashich chabiel para que el día 14 Hashas Kakalil Tashich Pasel celebrar Likine, o más bien el día 14 ese cordero tenía que ser sacrificado. Ahora, Kaltikabaik Kushi ora Lix Pasik Tikin, y es que li Pascua Libone solamente para que Kaltikabaik Smelol cada día 10 de Nisan, Shlik, y cada día 14 de Nisan, Tashish pasel el sacrificio. Ahora, levita fecha Tashbat, no importa si Akalil Tashkot, véndeme día 10 o día 14, día 10 y día 14, eso era el lapso, Bastuhik lichige y Tasmilik lichig el día 14. Ahora, durante el resto de los años que podía caer un día domingo, un día lunes, un día martes, un día miércoles, un día jueves, pero tiene que ser el día 10. Y el día 14 se tenía que celebrar la Pascua. Y cada luchich para hacer celebrar la Pascua boné, mil como un sábado. Un sábado. O sea, un sábado de reposos billonek, no importa que si cagalil. Por eso hasbinoch sábados ceremoniales. Pero cada 7 años, cada 7 años, taspas caer un día viernes. Y de Pascua tashkote un día sábado. Entonces, entonces hasbinoch día de gran solemnidad. Ahora, lo más maravilloso y lo más interesante y ese día, el día 14, cayó un día viernes. Viernes. Que la celebración taspas o lis kakalil tashapli judío tique mushkolas kuchal calendario tique ta olo akobal tashgel moj, sino que de puesta a puesta del sol, así es como tashabik ti judío tique. Por eso, para no tener ninguna confusión, quise aclararles esto. Ahora kaltika baikon likawal tique kaucham y naiglek que cochayota 14. Es que el calendario judío era cada 28 días porque tenían un calendario lunar. Y el día 14 era un día de luna llena. Ahora, de luna llena y para celebrar la Pascua, porque está en la Biblia que epal gente talta Jerusalén porque ese día se celebraba la Pascua.
Ahí Kabaiglek, Kaluk Chamli Kabaldike era día de la Pascua. Ahora, durante más de 1500 años, el pueblo de Israel, Hechelan las pasarel celebrar desde que lo quitaron de Egipto, pero resulta que Kaluk tan li Kabaldik li tasbati manumile Kaluk Chamli Kabaldike, que el tipo las tasba con el antitipo. El tipo era el cordero y el antitipo era la muerte de Cristo. Ahora, el kushi ora chamli hasta ahorita, paseros celebrar hasta el día de hoy en el mundo cristiano, li chamli que fue en la primera luna de la primavera. En la primera luna llena de la primavera, que viene siendo el día 14 de Nisan. Hija de Jelan las paz cumplir que el sacrificio del cordero fue hecho en el día 14. Hasta Vaanbil y Yorail Kushi Ora Chich Milel Lichige, que es más o menos a las 3 de la tarde, entre el mediodía y la tarde, porque el Libonet es para dividir Tikakale en 4 vigilias o en 4 partes, de 6 de la mañana a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, y ta entre el mediodía y la tarde ta olor hach ora chamilik lichige shute al pueblo de Israel, o en otras palabras, li kabaldige yaloh, que a las 3 de la tarde ta shich milel tichig en el sacrificio de la Pascua, y en el cumplimiento, en el sacrificio que tal es paz, pues justamente cham a esa hora. Así que lievi escucha las cal likelto, chantik ti Pascua, entonces simplemente haskelul que kahualdik tal chamuk tahtolaltik. Escuchar el pueblo de Israel, ahora inmediatamente después del día 14, durante 7 días chaveik panes sin levadura. Levija, la segunda fiesta del pueblo de Israel, que inmediatamente después del día 14 tenía que taschapik batel 7 días y taspasik celebrar la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que tasveik o taslahesik, pan sin levadura. Pero Levi, la segunda fiesta, a ver, en una próxima ocasión, tajambetix koblal, tajkeltikabilik, kosishloxmelol, esa segunda fiesta. Es muy interesante que Echelan, tajchantix kotol, tisbukubal, ti fiesta, la Yichik Albel, el pueblo de Israel. Buchich, para hacer celebrar esa fiesta, mismo Kabaldik la Yal Comel de Deuteronomio 16:16, cada judío libone tiene que obligado hoy por lo menos 3 veces cada año tashtalik kotolik hoy el santuario, las paz primero Moisés, ahora después Kaluk Salomón las melzan el templo, el templo de Salomón, entonces tenían que celebrar en Jerusalén. Así que Hayelan Tikabaldik la Yal Comel, Yichik Albel Comel, al pueblo de Israel, son como las fiestas ceremoniales. Tastatic el libro de Éxodo, Tastatic el Levítico 23 y Tastatic también el Deuteronomio capítulo 16. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, Shitashal Tikabaldik. Así que Hechelan Albil Comel, Hechelan Yalos Comel y Kabaldik, que orden al pueblo de Israel. Pero toda esa celebración simplemente era como un ejemplo, era como un jajun skelo bilnoosh skotol li cumplimiento en la yal comel y kabaldik. Esto sucedió en el cumplimiento del ministerio de Cristo. Y así que Libone Kaluktas Pasik celebrar la Pascua
aunque las paz va a dividir Tachim, el reino, o más bien el reino de Israel se dividió en dos partes. Después de que Ahvalil Salomón, las paz va a dividir en dos partes el pueblo de Israel, tribu como al sur y la Unem Bat al norte. Por eso, a la Lucla, bueno, las tribus del norte, hoy hay tayon donix kaldik, ordenanza li cabaldigue, pero li tribu es muy bush ayotayon donik. Por eso, en los tiempos de Jesús se seguía celebrando la Pascua. Y shalik tibuchos pasik estudiar, tibuchos tobix kaldigue, que asistían casi hasta más de 200,000 a 250,000 judíos Baspasik celebrar la Pascua. O sea, era una fiesta nacional para el pueblo de Israel, y seguramente también las 10 tribus del norte, Tibuchotik, Muyuk, Chayem de Yontonik, orden en la Yalicabaldique, también venían de todas partes, porque el pueblo de Israel se dividió en dos partes, 10 tribus Comtan norte y 2 tribus Tasur, voy la tribu de Judá, pero Levija muy por eso las fiestas se seguían celebrando cada año hasta que Kahbaltik tal tasbati banumil y jalas paz cumplir skotol tikuyelan al bilunoosh chkota pasel acerca de la Pascua skotólico, sí, porque skotólico kinetic y albilta Pascua simplemente eran como una profecía para el pueblo de Dios. Era una profecía no solamente para el pueblo de Israel, sino que gelab a todos los cristianos, porque likawal dige maunos cham tas kohli judío dige, ahora likawal dige cham para toda la humanidad. Y eso hachelan kota pasel hecheran las paz cumplir kalukti kabaltik tal chamuk tahkohtik li tasbati banumel. Pero antes de terminar este estudio, yo quisiera repasar con ustedes algunas profecías que al bil ta Antiguo Testamento y coyelan las paz cumplir tita Nuevo Testamento y coyelan li kabaltik las paz cumplir skotol tikuyelan al bilik detalles taspasik el pueblo de Israel o el pueblo judío, los detalles del sacrificio, la hora del sacrificio, el día que tashakik o taspasik separar el cordero, skotol ja las paz cumplir litasventa li kahbalti lita kaluktal li kahbaltik li tasbati banumila. Ahora kaltika baik kaluktak keldik Cuyelan las paz cumplir el cordero tenía que ir a separar desde el día 9 y el día 10 y un listo hoy lichich para el sacrificio. O sea, para el día 10 ya debía de estar seleccionado. Tiene que desde el día 9 chichpasel separar. Ahora en el cumplimiento las paz cumplir li kabalik tal tasbati banumile. Ese día fue un día domingo, junkakal domingo, jaokal och batel li kabaldik en Jerusalén. Y un detalle muy interesante, kaluktas akik li chih li bone, kaluktas pasik separar li chije, es que tal shanab ochel yunik, bueno, el sacrificio principal que te paselita templo de Jerusalén es que kaluktas aquel tal li chije y un la koyesh kaldik tashakik shanabuk taskayal de Jerusalén talashakik tailel que busco tu kalichij tashtun para la Pascua. Ahora Kaltikabay en las paz cumplir en el ministerio de Cristo, Jerusalén, montado sobre un pollino y la pasel cuenta montado sobre un pollino. Ahora hasta el día de hoy como el día
o el domingo de Ramos, que tashakik Ramushetik, porque taspasik conmemorar koyan och batel likahualtik en el día domingo, en el día 9, o sea, para que el día 10, listo, hoy, tichige. Ahorita que dicta Lucas 19, 9 al 31, y aconteció que llegando y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y a la entrad en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Así que mismo al coche yorail och batel ta Jerusalén y cabaldigue ta Lucas 19 teita static, la orden que las ya ve a sus discípulos tak basaik talel kot burro que muy cahle bin milo teita taik en la entrada de la ciudad, y muy cahle bin milo ese pollino. Y a la luz las calzas ligado och batel ta Jerusalén y cabaldigue fue montado sobre un pollino, y fue un día de celebración. Ahora, en el libro de Zacarías, profetizar, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que Levi Hechelan David Hechelan Albiscoplal, en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, Hechelonos Albiscoplal ti cabaldik cajaltas och, sobre un pollino, sobre un burro, y Hechelan las paz cumplir aluk och batel ta Jerusalén di cabaldik. Que escucha las caldigelto y cumplimiento de la Pascua, simplemente li cuyelan las pasik, el pueblo de Israel di tabone yun janos jajun tipo jajun ejemplo, y el cumplimiento fue plenamente kaluk di kahaldik tal kushiuk tal chamuk en la cruz del Calvario. Así que todas las profecías que al Bíblia Antiguo Testamento las vas a cumplir en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Pascua de Taboné, Taspasik, celebrar el pueblo de Israel, y lo vuelvo a repetir, simplemente Hanosha, un profecía, Tikuelan Chital, Likahualtik, Li Tasbati Banumile. Por eso es muy importante que Hechelan Tashkildik, Koyelan, Tital, Tikahualtik, Li Tasbati Banumil. Por ejemplo, en la última semana, Titas última semana ahí, Likahualtik, Koyental, Li Tasbati Banumile, pasó algo muy interesante. Hoy cosí la balsba Kota Pasel. Desde el día 9 para celebrar el Cordero, Cabaldik Ochtalel el día domingo, el día 9 Ochtalel de Jerusalén, y podríamos decir que el día lunes, martes y miércoles te la hay ta templo li Cabaldik. O sea, de lunes, martes y miércoles hay ta templo, hay chanum tasmanuk. Eso era la última semana, porque es naotiklek que tamal al jueves, o más bien amaneciendo viernes, Jaosha las yich, Tzakel Batel Likabaldik. Ahora Likosich Kalboshukabaik, desde el día lunes, Shushkaldik, desde el día lunes hasta el día jueves, o más bien, para que Lek Shkaldik, hasta el día viernes, Kaluk Kelel, Chahel, bueno, es que Shkaldik Kalukta Shakiktaleli Chihli Israeli Bone, muy Shakikta sacrificio Tahechnosh, sino que tiene que Chhelab, tiene que Chichkelel, Mechabal Kusiib,
me chaval cosi asemiacan, me chaval cosi chamel chay, scotolita tenía que ser corroborado por un sacerdote, o más bien por los sacerdotes. Tiene que tasqueliglichig si realmente no tenía ningún defecto. Entonces, tiene chaval defecto lichige, chutas pasik declarar el sacrificio cumple los requisitos, pero tiene hoy fallo lo lichige, entonces, o sea que tiene hoy fallo lo lichige, yo muy voy tashkelab como sacrificio. Ahora, lo más interesante, que bueno, tibones calititas, pasik celebrar la Pascua, hajeran taskelik, el pueblo, o pueblo de Israel, también dice sacerdote, tashchahik, taskelik, pero lo más interesante, que tashkal, kaluk, kot, yorail, chamli, kabaldige, kabaldik, tashalta, San Mateo 22, 23 al 27, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así que, en otras palabras, en la última semana de la vida de Jesús, en la vida de Cristo, Tei tashkiltik uyelan li sacerdotetik, li principaletik, talspasik examinar shkaltik, talspasik examinar, tal elvanikuk, tal shahik, con qué autoridad haces estas cosas. O sea, es ahí el cumplimiento. Escuchar y bonetas elik, me chaval chamel, me chaval cosiip, me chaval cosichopol, tas toholali chih, que tas gelabta sacrificio, li kahwal digem, het yelan también tachahel. Y escuchar las pasicta prueba, escuchar ochtigin mil como la prueba que las pasic li kahwal digem. Dinos pues, ¿qué te parece? Acerca de Mateo 22, 15 al 22, las Hakbik, me tributo li César, o mejanos begotik li Diose, y entonces es lícito dar tributo a César. Con esto querían entrampar a Jesús, porque te milahiyali kabaltik moh mucho bakbili César meshie, te estás mul para que shlachta milel tasqom ni romano etike o timilahiyali kabaltik moh kanos kabatik li kabaltik, o cualquiera de las dos cosas, y un trampa la yabili kabaltik, pero kabaltik las tak a esa trampa, a esa pregunta, dad a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César. Así que kabaltik muy saliunik a través de esa pregunta. En realidad, likosi yakal chkota pasel en esa semana, yakal chkelel, yakal chachel, si el sacrificio de Cristo, o koyelan tikabaldik talik chachel talich. Y en otro pasaje, tastatik también, de San Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, teitastatik el antisaduceo etik, tal spasik prueba también li kabaldige, porque li saduceo etik mushchunik en la resurrección, mushchunik que hoy chakushigesel, pero la yakita prueba li kabaldige, y la yalmik atihechkatik hoy hun ants shmalich ischam lis basmalale, porque li costumbre li boneme hoy mucho cham banquilal y muy uxcom nichon o muy uxcom di nichonile tiene que hach igual ni itzenale para que xcom su descendencia. Entonces hajeran ti ley tibone, entonces ti saduceo atige talayal bik li kawalige atige chkun ant shmalich y cham lismalale y muy alaj y tal otro jun malalili itzenale y hech tal otro jun itzenal y otro jun itzenal hasta hukum itzenal gelab y ta resurreccioné me chakushike an buch hunukal yahnil
tashkotli anse, chilas hakbik a Jesús. Para también, para que snopik, para que chalik shkaldik, que ya big trampa li kabaldige, una pregunta que la snopik que seguramente mustak un li kabaldige shkaldik, pero la respuesta de Jesús, y respuesta, la yak li kabaldige, quedaron maravillados, muy más vigilar, muy más trampa la yabik alaluk tikabaldik las tak a cada una de sus preguntas. Y también aluk echon donix hakbel skotol ep kusilas chahik tahakbel y kabaldige, pero tashalta San Mateo 22:46, y nadie le podía responder palabra en oso alguno desde aquel día preguntarle más. Tashalta Marcos 12:34, y ya ninguno osaba preguntarle. De Lucas 20:40, no osaron preguntarle nada más. O sea, durante la semana de la muerte de Cristo, vinieron muchas preguntas, talich kelel, talich chahel, las preguntas y kabaldige, hasta que las tax kotol, tal vez el evangelio de que muy buitactatix kotol, ti pregunta de ti, skotol ti kusi, la yich hakbel y kabaldige, pero solamente tactatic ta ilel, que tanto Mateo, tanto Marcos, tanto Lucas, tashalik, que ya no había ninguna pregunta más que hacerle. Muchas las nakusits hakbik. Entonces, en otras palabras, pasó el examen. Kabaldige, la yich chahel, la yich kelel, hasta que pasó todas las pruebas, todas las preguntas. Así que la última prueba que las gelomtas de kabaldige te registrado tastatik ta Mateo 27:19, y estando él sentado en el tribunal, porque el kabaldige esta chapanel tas tribunal ti Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Kalelugla, tei chapanvan, tei ech chapanvanuk, o kalelug esta chapanel, ti kabaldige, li anse, la lastak betalel mantal, ti smalal ti ans ti Pilato, no tengas nada que ver mumesha kusisha pas belivini klebi, porque yuntok echa no os li vaichinach, tas koh livini klebi, mismo Yahnil Pilato. Y entonces también Tashkilita San Juan 19:7 y 8, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ochratashi el más li Pilato, cosismula bonik, chilalas ti Pilato tas toholal ti judío atique, y te tasquiltica San Juan 19:7 y 8, li judío tique tagabik, li ongutique yun hoy smul lo tas toholal kutik según ti ley kutique, porque según te shals valis tuque, yun la Dios, y entonces o es hijo de Dios, y entonces li Pilato mastola ochtashiel, porque la ya cuenta que Jesús era inocente. Hasta mismo Pilato la yal ancosicha antas pasbik a este hombre que es inocente. Eso era la última prueba que tenía que pasar ti kabaldige, ti última prueba la gelab en un tribunal pagano alaluk ti Pilato la yal, porque yo no hallo ningún delito en él. San Juan
19:36. Yo no hallo ningún delito en él. Las chaksha, las elsha y muyuk usi smul. Muyuk usi staos cham shishkaldik li Pilato, tastoholali kabaldik. Jesús fue examinado, Jesús era perfecto, no tenía por qué morir, pero según Cuentzcandi judío cham li kabaldik. Viendo Pilato, San Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Así que Lajial, Pilato, yo soy inocente de la sangre de este justo. One muyuk usi smul lachtabe li justo viniglibi. No hay ningún delito. Chaval cosi smul, chaval cosi chopol, chaval cosi las paz. Entonces, tribunal pagano, Lajial ve al pueblo, o Lajiel, o Ech, da examen, li kajaldige, muyuk usi smul. Ahí se cumplió completamente y perfectamente Kuyelan ti kabaldik y kuchal ti tastuhik ti chik ti bone, que era perfecto, era sin defecto, representaba a Cristo sin pecado. Tashalta Hebreos 4:15, que fue tentado en todo, pero era sin pecado. Así que kabaldik las paz cumplir skotol y kushi ora cham li kabaldik cham en el día 14 de Nisan. El día viernes fue el sacrificio del cordero. Que escuchar las pasik de Pascua, y cada 7 años caía un día viernes, para celebrar, y justamente cuando el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, cayó ese día, que chelan kotlik altaje y que chelan tikahbaltik, las paz cumplir, las paz encajar completamente a la luz ticham tikahbaltik. Así que rápidamente, en el día 9, Tajich Tugel, 8 talel de Jerusalén, el día 10, 11 y 12 y 13 Shkaldik, Teikom Helab Yich Chahel, Yishkelel, yunti sacerdote tique, yunti principal tique, yunti fariseo tique, yunti saduceo tique, y el examen final, hacha las paz de Pilato, y las paz declarar, ningún delito hallo en él. Muy cosí, tosuxmul, muy cosí, shukmiltico, pero como te perse chaganites chamé, yo soy inocente de la sangre de este justo, Shilahial, justo. Si las paz declarar, Kun Binik, que no conocía a Cristo. Así que hermano tak, liechkak di cuenta que la Pascua, los pasik celebrarli israelitik bone, simplemente era un ejemplo, simplemente era skelo bilnosh, tik buchutal chamuk, tahtoholadik, tikahbaldik. Es más, aluk chamli kahbaldik, al otro el chamli kabaldik ti sacerdote te templo hecho no escucha no bemshai después sacrificar a un cordero pascual, y resulta que en esa misma hora al después celebrar Pascua, y a los sacerdotes del templo jaoshete yakal tashchamli kabaldik en las afueras de Jerusalén, y entonces el cordero escapó. Nunca pude chino el sacerdote, pero cham y el cordero que tasmil el sacerdote
escapó. Hatabla batel ti chije. Así que Lievim te di cuenta que la Pascua que celebró el pueblo de Israel simplemente era un ejemplo de la Pascua que tas celebrar del cumplimiento Jaok al likahwaldik tal chamuk taskoh ti muldik y tascotolaldik cham taskohtik likahwaldik. Así que la primera fiesta que celebraba el pueblo de Israel era la muerte de Cristo, simbolizado hoy ti koyelan cham likahwaldik. Tashalta San Mateo 27, 50 al 52. Aunque chini jutukli letra libre, pero vamos a tratar de leer. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Impresionante. Cosicotapacel dice que el velo del templo se rasgó en dos. Lisvelo ali templo tachim hat de arriba hacia abajo, diciendo que muy más balil ti sacrificio tige, muy más balil ti cosi tashich aquel ti animaletik, sino que el sacrificio perfecto ya había sido colgado en la cruz. Así que Hayelan la chandik este estudio, espero que Hayelan sham jutuguatel smelol más tajol ta cuando dik aluk chkaidik la palabra Pascua, eran las Pasik, el pueblo de Israel, desde que lo quitaron la esclavitud de Egipto, cada año las Pasik celebrar, hasta el Ikabaldige, que nos cala el Paj, caluktal chamuk Ikabaldige, dije yo que te no cala el Paj, pero ti judío a ti que muy buenas chamik li sacrificio Ikabaldige, sigue las Pasik celebrar hasta el día de hoy, pero Maus Hatzkan Ikabaldige la Yal, que esa fiesta se debía de celebrar hasta que metal chamuk likabaldike. Hasta mismo apóstol Pablo las paz aclarar las yalbes coplal al libro de los hebreos es que li levi li maoknosh hechelan te pagó, sino que abogar man bilotik no con sangre de animales, man bilotik con la sangre de Cristo Jesús. Y eso, todo eso, Hatei taspas representar en la Pascua. Escucha las caldiksha, lita Pascua, lita kin, que traspasik el pueblo de Israel. Jame hechelan, ti liktalel, ti kin. Taspasik ti pueblo Israel ti bone, pero Janos Kelul, Kuyelan, tal Chamuk, Tachtoholaltik, Tikahualtik. Así que Janos llenan las paz ampliar este estudio. Espero que Hayukelan, ta bendición Oyutik, tas Kanvanes Kahualtik. Solamente quiero leer este saludo, nos dice, saludos, nos dice nuestro hermano Rogelio, saludos líder desde San Pedro Nixtelucum. Y también Gabriel Gómez nos dice bendiciones, amigo Mauro, nos dice también tic hermano tic Gabriel Gómez, saludos a común, bendiciones y cabaldik chabiutik, cabaldik chabutik, bendición. Espero que Yukelan cada estudio, Sky Betikux Melol, Kositskan, Chialbutik, Tikahualtik.